Y el mensaje que tenemos para esta mañana lo titulamos: Nuestro refugio es el nombre de Elohim. ¿Por qué lo titulamos de esa manera? Porque tomamos como referencia el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el verso 10, encontramos las siguientes palabras. Leemos: para la honra y la gloria de Yahweh, nuestro Padre eterno, y de su Hijo amado Yeshua, nuestro Salvador, de la siguiente manera. Proverbios capítulo 18, verso 10. Fuerte torre es el nombre de Elohim. A ella corre el justo y se siente seguro. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Como un muro defensivo se las imagina. Eso que acabamos de escuchar, que torre fuerte es el nombre de Elohim. A él corre, no cualquiera, a él corre el justo y se siente seguro. Pero el rico, su ciudad fortificada es su riqueza. O sea, el rico confía en lo que él tiene materialmente, pero el justo confía en cobijarse bajo las alas del Omnipotente. O sea, ir hacia el Todopoderoso, porque tenemos que tener en cuenta que el nombre representa a la persona. Por ejemplo, cuando nosotros firmamos un documento y ponemos allí nuestro nombre, esa firma nos representa a nosotros en cuanto a ese contrato, o en cuanto a cualquier documento, esa firma nos representa a nosotros como personas. Así el nombre del Todopoderoso lo representa a Él. Cuando la Escritura dice que torre fuerte es el nombre del Altísimo, nos está diciendo que el Todopoderoso es nuestra torre fuerte y que a Él corre el justo y se siente seguro, porque no hay un lugar donde nos podamos sentir más seguros que bajo la sombra del Omnipotente. No importa las cosas que nosotros tengamos. Bien dice el libro de los Salmos, que si Elohim no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que no importa cuántas cosas nosotros tengamos, que nosotros tengamos guardaespaldas, que nosotros tengamos muchas propiedades, que nosotros tengamos riqueza, nada de eso puede guardar nuestra vida. Nada de eso puede darnos seguridad. Por ejemplo, podemos ver con claridad en la pasada pandemia del COVID-19 cómo muchas personas multimillonarias murieron porque le faltaba lo más esencial, que es el oxígeno. O sea, le faltó respirar. Las personas morían porque no podían respirar bien, no podían absorber lo más esencial, que es el oxígeno, y que lo respiramos, entre comillas, gratis, porque no pagamos directamente por él. Pero personas con mucho dinero, multimillonarios, murieron por ese virus, y su riqueza no lo pudo guardar de la muerte. O sea, nos da a entender que la riqueza del hombre no es la que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, sino que el Todopoderoso es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Como bien lo dijo el Mesías: yo tengo el poder sobre la vida y sobre la muerte. Yo pongo mi vida y yo mismo la tomo. Entonces, solamente en el nombre de Elohim podemos estar seguros. Y ese es el mensaje que le queremos en esta mañana brindar a cada uno de los oyentes, tantos personas conversas, como también de manera especial a los que no son conversos, a los que no han aceptado todavía al Mesías como su Salvador, que puedan pensar en esto, que fuera del Altísimo no tenemos ningún tipo de seguridad. Solamente Él puede guardar nuestra vida. Y nos llama poderosamente la atención un joven que se le acercó al maestro. Esto está en el libro de Marcos, en el capítulo 10, verso 17. Cómo este joven se le acerca al Mesías y le dice lo siguiente:
Marcos capítulo 10, verso 17. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó. Este joven llegó corriendo, o sea que tenía mucho apuro en conocerle y tenía mucho deseo, según aquí nos presenta, de llegar hacia él, porque llegó corriendo y se arrodilló delante de él, del Mesías, y le dijo lo siguiente: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El maestro le responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Elohim. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, el joven, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Mesías, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme, tomando tu madero, tu carga. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces el Mesías, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero el Mesías, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Elohim a los que confían en las riquezas. O sea, no es malo ser rico, sino es confiar en la riqueza. Porque cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura sobre Abraham, la Escritura dice que Abraham era rico en ovejas, en ganado, en tierra. Y vemos también donde en las Escrituras nos narra que Abraham y Lot tuvieron que separarse, porque ambos habían crecido tanto que ya los siervos de Abraham y los siervos de Lot no se conocían, y en muchas ocasiones hubo problemas entre ellos. O sea que estamos hablando de que Abraham y Lot, ambos eran personas ricas. Podemos ver también que David fue una persona muy rica. O sea que el problema no está en la riqueza, sino en lo que aquí dice el maestro. Cuán difícil será para los que confían en la riqueza entrar en el reino de Elohim. Aunque nosotros tengamos riqueza, nuestra confianza no debe estar en la riqueza, sino en el Todopoderoso. Amén. Nunca debemos confiar en lo que tenemos. No, que yo lo voy a hacer porque yo tengo dinero para hacerlo. Tenemos siempre que decir: si Dios lo permite, se hará. Así es. Nunca debemos confiar en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza que proviene del Todopoderoso. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Si eso es así. Entonces el Mesías, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, pero no para Elohim, porque todas las cosas son posibles para él. Entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiéndole, le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la tierra, la vida eterna.
Él le está diciendo, no solamente le está hablando de la vida eterna, o sea, del tiempo venidero, sino que le está diciendo que no hay nadie que lo haya dejado todo por causa de él y del evangelio, que no reciban en este mismo tiempo el doble. O sea, no es solamente en el reino, sino aquí, ahora mismo, también recibirá el doble de lo que ha dejado. Si usted dejó casa, hermanos, parientes, porque eso le era un obstáculo para llevarle el evangelio, usted va a recibir el doble de eso aquí en esta tierra y en el reino venidero la vida eterna. O sea que tenemos una doble bendición, porque tenemos bendición aquí y una bendición mucho más grande, la que nos espera como promesa, que es la vida eterna. Entonces aquí podemos ver cómo este joven confiaba en la riqueza que él tenía. Lo primero era que este joven estaba hablando mentira, porque él dice que todo eso él lo había guardado. Los mandamientos que el Mesías le citó, le dijo, tú tienes que, para heredar la vida eterna, lo que tú tienes que hacer, ya tú sabes lo que es, guardar los mandamientos. No adulterar, no hablar falso testimonio contra tu prójimo, honrar a tu padre y a tu madre. Y empezó a citarle los mandamientos que estaban en la ley de Moisés. Y él dijo, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Pero él estaba hablando mentira, porque cuando el maestro le dijo entonces, bueno, si tú has guardado todo eso desde tu juventud, tú tienes que hacer algo sencillo. Ahora, todo lo que tú tienes, porque él sabía que el hombre era rico, le dijo, todo lo que tú tienes, véndelo, dáselo a los pobres y sígueme. Ahí el hombre entonces empezó a pensarlo. Dijo, bueno, para yo dejarle ahora todo lo que yo tengo, para seguirte a ti. El hombre se fue triste, porque según él lo otro lo podía hacer, pero eso él no lo pudo hacer. Entonces eso da a entender que él no había hecho ni eso ni lo otro, porque el que hace lo otro tiene la fuerza de voluntad para hacer eso. Y un ejemplo lo podemos ver en Zaqueo. O sea que la gente dice, ¿cómo una persona puede hacer eso que el maestro le dijo? Bueno, él le dijo lo mismo a Zaqueo y Zaqueo obedeció inmediatamente. Zaqueo hizo algo parecido a este joven rico y fue que procuró ver al maestro. Vemos que este joven rico llegó corriendo y se arrodilló delante de él, o sea que procuró verle. Usted sabe que el maestro tenía muchos seguidores y donde él iba era una multitud que iba, porque había muchas personas que le seguían. Como él decía, uno le seguían por el pan y los peces, o sea, por la comida. Había personas que le seguían porque en un momento el maestro le dio pan y peces a una multitud de 5,000 y entonces, tú sabes que donde hay comida la gente acude con urgencia porque la gente piensa primero en su barriga que en otra cosa, lamentablemente. Porque la Escritura dice que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dijo Moisés y el maestro se lo citó también al Satán cuando estaba en la cúspide, donde él lo había llevado. Pero la gente prefiere el pan material, que dice el maestro que una vez digerido se va al cético, que es la palabra del Todopoderoso que permanece para siempre. Y muchos lo seguían entonces por los panes y los peces. Pero otros lo seguían por los milagros que veían que él hacía, porque a la gente también le gusta ir donde ve que hay milagros, donde ve que le dicen cosas, donde ve que le profetizan. La gente le gusta que le estén diciendo lo que le va a pasar. Y entonces le gusta ir a esos lugares. Por eso es que hay muchas personas que consultan brujos, porque a la gente le gusta que le estén diciendo las cosas. Que a ti te va a pasar esto, porque la gente es como muy supersticiosa en cuanto a eso. Y le gusta andar detrás de eso. Entonces unos lo seguían por los panes y los peces, otros lo seguían por los milagros y otros le seguían porque realmente habían creído en él. Habían creído en que él era el Hijo del Altísimo y que en él había palabra de vida eterna, como le dijo Pedro en una ocasión. Cuando él le dijo, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces, bueno, Pedro le dijo, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Moisés, y él le dijo, ¿y tú? ¿Qué dices? ¿Quién cree que soy yo? Él le dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Elohim,
el Hijo del Elohim Altísimo. Y entonces él confesó de que él había creído. Entonces el Mesías le dijo a Pedro: tú eres bienaventurado porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, lo que Pedro estaba diciendo no fue algo que nació de él, sino fue algo que le reveló el Espíritu. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Entonces ponemos este ejemplo del joven rico porque hay muchas personas que no escuchan, que tal vez tienen mucha riqueza y piensan que con la riqueza que tienen nunca van a tener problemas. Vemos también otra persona en la Escritura que nos cita la palabra, que en un tiempo se dedicó a hacer riqueza, a trabajar mucho y almacenar de lo que había cosechado en sus graneros. Tenía sus graneros full de provisiones para cuando llegaran los tiempos malos. Y acumuló tanta riqueza en su granero que después llegó un tiempo en el que él decide jubilarse. O sea, él dice: bueno, ya yo voy a parar de trabajar porque ya yo tengo suficiente y diré a mí, muchos bienes has atesorado, ahora siéntate y regocíjate de todo lo que tú has guardado. Sin embargo, el Todopoderoso le dijo: necio, hoy viene la muerte a buscarte. Y todo lo que tú has cosechado, todo lo que tú has trabajado, todo lo que tú has guardado, ahora, ¿de quién será? Entonces hay muchas personas que se pasan la vida entera haciendo riqueza, trabajando. Hay personas que tienen 2 y 3 trabajos porque quieren tener casa, porque quieren tener vehículos, o sea, quieren tener muchas cosas que aún el Todopoderoso no le ha abierto la puerta para que lo tengan, y piensan que por su fuerza que lo van a tener, entonces hacen un esfuerzo sobrenatural para obtenerlo, pensando que en la fuerza de sus manos es que van a obtener todas esas cosas. Entonces empiezan a trabajar, a sobrecargarse, se olvidan de la familia, no le dedican tiempo a su familia, no le dedican tiempo, en algunos casos, porque hay personas también que son creyentes que hacen eso, no le dedican tiempo a la iglesia. Otros no le dedican tiempo ni siquiera a sus amigos, o sea, no tienen amigos, no tienen familia, como quien dice, porque llegan a su casa nada más a dormir y se levantan a trabajar de nuevo. Viven una esclavitud, en un tipo de esclavitud moderna, porque aunque tú no estás como los esclavos en la antigüedad, con cadena y haciendo lo que te diga el amo, tú estás esclavizado. La Escritura dice que todo aquel que se somete a alguien para obedecerle es esclavo de aquel a quien obedece, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la vida. Cuando tú te sometes para obedecerle al trabajo, para tú todos los días estar trabajando como dicen por ahí, como un buey, después llega a tu casa a dormir, no interactúa con tu familia y al otro día te levantas de nuevo a trabajar, tú te conviertes en esclavo del trabajo. Hay personas que trabajan de lunes a domingo, no tienen un día libre, y cuando tienen un día libre trabajan hora extra para que le paguen un dinero extra porque tienen un proyecto. Entonces esas personas no están viviendo. O sea, uno debería trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Entonces uno desperdicia toda su vida, porque hay personas que dan su vida por todo el dinero del mundo, y al final quieren dar todo el dinero del mundo por su vida. O sea, cuando se enferman por el exceso de trabajo, del estrés o por cualquier otra enfermedad, entonces quieren dar todo el dinero que han acumulado para recuperar su vida. Y entonces en muchos casos es demasiado tarde. Pero vemos que el Todopoderoso en el libro de Mateo, el Mesías, nos dice en el libro de Mateo capítulo 6, verso 19, ¿en quién debemos confiar? Leímos en el principio que el rico, ¿en qué confía? En su riqueza. Y vemos que ese joven confiaba en su riqueza. Y le puse el ejemplo de Zaqueo, que Zaqueo duró un tiempo en el que estaba perdido, pero procuró buscar al maestro
Y como había una multitud que arropaba al maestro, y él era un hombre pequeño, no podía ver al maestro. Entonces decidió subirse a un árbol, y después de subirse en ese árbol, desde allí pudo ver al maestro cuando iba pasando. Y él le dijo: Zaqueo, baja del árbol, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Había una necesidad de que él se quedara en la casa de Zaqueo en esa noche, porque en esa noche iban a ocurrir cosas maravillosas en la casa de Zaqueo, porque Zaqueo lo primero que tuvo fue la intención de buscar del maestro. Luego tuvo la buena voluntad de abrirle las puertas de su casa al maestro. Después tuvo la buena voluntad también de recibir la palabra del Todopoderoso. Y después tuvo también la buena voluntad de obedecer lo que el maestro le había dicho. Después que el maestro entró en la casa de Zaqueo, le dijo: para tú heredar la salvación, le dijo lo mismo que le dijo al joven rico: tienes que dar todo lo que tú tienes a los pobres y seguirme. Y Zaqueo entonces dijo en esa noche: si a alguien yo he robado algo, le daré 4 veces más lo que le he robado. Y empezó Zaqueo a darle a todo el mundo, y todo el mundo estaba contento, la gente, porque imagínate, empezaron a devolverle personas que no se esperaban que en esa noche iban a recibir dinero, y que iban a recibir, vamos a decir, una bendición material. Empezaron a ver que Zaqueo empezó a darle dinero a todito, y hubo gran regocijo entre todos los que estaban ahí, porque empezaron a recibir bendiciones económicas. Pero mayor gozo hubo en el reino de los cielos, porque un pecador que estaba perdido, dice el maestro, decidió volver al redil. Y Yeshua le dijo, el maestro, porque este también es descendiente de Abraham. Zaqueo también era descendiente de Abraham. Entonces a él había llegado la salvación, porque el Mesías, su nombre significa salvación. Entonces la salvación, el maestro había llegado a la casa de Zaqueo, y Zaqueo había aceptado la salvación y había obedecido al maestro. Entonces Zaqueo, a partir de ese momento, fue un hombre distinto, fue un hombre transformado, y es a eso que nos llama la palabra del Todopoderoso, a ser transformado, a no confiar en la riqueza, sino a confiar en el Todopoderoso. Y vemos aquí en el libro de Mateo, le dice en el capítulo 6, verso 19, que nos dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Así es. Las personas que tienen dinero en el banco, grandes cantidades, millones, cuando dicen tal banco quebró, de una vez se están volviendo locos, porque dicen, bueno, ahí está el dinero mío. ¿Por qué? Porque ahí está su tesoro. Donde está su tesoro, está su corazón. Pero cuando uno tiene confianza en el Todopoderoso, usted puede tener millones, puede tenerlo en el banco. Pero pase lo que pase, lo que creemos en el Altísimo, nos mantenemos confiados en Él. Y pase lo que pase, entonces nosotros entendemos que sea lo que sea que vaya a pasar, se somete a la voluntad de Él. O sea, ya sea que Él decida que nosotros perdamos todo lo que está ahí, o ya sea que Él nos garantice que eso que está ahí de nosotros no se pierda, es sobre la voluntad de Él que está. O sea, lo que andamos, lo que hemos aceptado al Salvador como nuestro Mesías y hemos pasado a ser hijos de Elohim, no andamos conforme a la vista, sino andamos por fe. Y cuando uno anda por fe, ya uno no anda conforme a uno mismo, sino conforme a la voluntad del Todopoderoso. Y uno dice, bueno, si el banco quebró, yo tengo mi dinero en ese banco, vamos a esperar a ver qué es lo que el Todopoderoso va a hacer.
y nosotros tenemos que estar sujetos a la voluntad de Él. O sea, ya sea que Él decida que eso se pierda, o ya sea que Él decida garantizarnos eso, tenemos que estar conforme con Él. Y un ejemplo poderoso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Misaías, Asaías y de Misael, que esos tres jóvenes lo conocemos en el tiempo de Daniel como Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres que le pusieron en Babilonia. Estos tres jóvenes fueron sometidos a una gran prueba, y es que se pronunció un edicto de que todo el mundo tenía que adorar una estatua que había hecho Nabucodonosor. Y estos tres jóvenes eran fieles al Todopoderoso y decidieron no obedecer esa orden que se había dado, porque era una orden que iba en contra de sus principios. No podían adorar a ningún otro Dios. Y se había construido esta estatua. Entonces, cuando se declaró esta orden y se dijo que al sonar de la trompeta, al sonar del shofar, tenía toda rodilla que doblarse delante de esa estatua y adorarla, estos tres jóvenes se mantuvieron en pies mientras todo el mundo se arrodilló. Y por eso se habla hoy en día de ellos, por esta gran hazaña, de que ellos mantuvieron su integridad por encima de la ley que se había pronunciado. ¿Y qué pasó entonces? Estos jóvenes fueron, se les trató de obligar a que lo hicieran. Y ellos dijeron, el Dios al que nosotros servimos, el Elohim al que nosotros servimos, tiene el poder de librarnos de las manos del rey y del horno de fuego del rey. Porque el edicto decía que el que no lo haga iba a ser lanzado en el horno de fuego. Y ellos le dijeron, el Elohim al que nosotros servimos tiene el poder de librarnos de la mano del rey y del horno de fuego del rey. Pero si aún así él no lo hiciere, oye la fe que esta persona tenía, pero si aún así él no lo hiciera, o sea, si él no nos libra y nos deja que nos quememos, aún así nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas delante de esa estatua. Amén. Eso lo dijeron estas personas porque estaban enteramente convencidos de en quién ellos habían creído. O sea, ellos sabían que el Todopoderoso tenía el poder de librarlo, pero si su voluntad no era esa y su voluntad era que ellos murieran ahí, ellos se sometían a la voluntad del Todopoderoso. O sea que ellos no iban a tener temor delante de la muerte porque ellos sabían en quién habían creído. Y se mantuvieron fiel a quien en quien habían creído, de tal modo que el rey lo mandó a lanzar en el horno de fuego. Y después que lo lanzaron, no obstante eso, cabe resaltar que el rey, enojado por el desafío que estos jóvenes le habían hecho, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo común. O sea que si una gente lo lanzaban, vamos a decir, con el horno en el primer nivel, el rey, por el enojo que tenía, mandó a poner este horno en el 7º nivel. O sea que el fuego fuera 7 veces más caliente que lo común, porque se había sentido avergonzado el rey de que estos jóvenes le hubiesen hecho este desafío en público. De tal modo, dice la Escritura, que la persona que lo habían atado y lo habían lanzado al horno, porque para poder meterlo en el horno, alguien tenía que agarrar, levantarlo y lanzarlo para dentro del horno. Las personas que lanzaron a estos tres jóvenes al horno murieron. Murieron quemados. Las personas que, por el resplandor, las personas que lo lanzaron a ellos al horno. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y el rey envía a ver qué ha pasado con esos jóvenes. O sea, el rey tal vez contento, voy a sentir una gran satisfacción con saber ya que esta gente fueron destruidos. Cuando envían a ver, el que está mirando dice, no fueron 3 que lanzaron.
Y le responden, sí, 3 jóvenes lanzaron, pero yo veo 4. Entonces, ¿qué sucede? Que hay 4. Y el cuarto es semejante a uno, hijo de los dioses, porque como ellos tenían creencias o sea, creían más de un dios, ellos más o menos tenían ideas de diferentes dioses y de los hijos de los dioses. Entonces, cuando ven al que lo está protegiendo, a ellos 3 allá adentro, dice, yo veo 4 y el cuarto es semejante a uno, hijo de los dioses. Entonces envía y dice, dile que salgan. Lo envía a llamar. Cuando ellos salen, la escritura dice que estos jóvenes no tenían ni siquiera olor a humo. O sea, ni siquiera olor a quemado tenían. No se le quemó ni siquiera un pelo de sus manos. Lo único que se quemó de estos jóvenes era la soga que lo mantenía atados. Después estos jóvenes salieron desatados. Lo único que se quemó era la soga que lo mantenía atados. Después ellos salieron normal, ni siquiera un vello de la piel se le quemó. Ni siquiera olían a humo. Entonces, ¿qué hizo el rey? Mandó a echar en el horno a las personas que habían conspirado contra estos jóvenes, porque el rey se dio cuenta que era una conspiración que le habían hecho y mandó a lanzar en el horno a las personas que habían conspirado contra estos jóvenes y a sus familiares. Y la escritura dice que no habían caído bien en el horno cuando ya se habían quemado. O sea que cuando nosotros confiamos, esto es algo que pasó real, esto está en la historia de Israel, porque eso es parte de la historia del pueblo de Israel. Estos 3 jóvenes, también Daniel, como Daniel fue lanzado en el horno, en el hoyo de los leones, y el Todopoderoso cerró la boca de los leones para que no le hicieran nada, lo amansó de modo que los leones no le dañaron, y pudo salir también Daniel muy tranquilo porque mantuvo su confianza en el Todopoderoso. Y la escritura dice que todo lo que pasó en el pasado sirve como ejemplo para nosotros en el día de hoy. Todo eso que nosotros vemos pasó realmente, no son historias ficticias, son cosas que realmente pasaron, personas que confiaron en el Todopoderoso. Y cosas semejantes a esa, el Altísimo puede hacer con nosotros en el día de hoy. Cuando continuamos leyendo, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, ahora en el verso 25, vemos que nos dice, por tanto, os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Elohim la viste así, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Entonces nosotros no tenemos que tener preocupación por qué habremos de comer.
Que yo no tengo comida en el día de hoy, solamente tenemos que confiar en el Todopoderoso. Trabajar para que las cosas sucedan, porque la fe sin obra es muerte, está muerta. Pero no debemos pensar que las cosas van a suceder por la fuerza de nuestras manos, sino por la confianza que tenemos en el Todopoderoso, de que, como decía Salomón, yo fui joven y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente, o sea, ni la descendencia de ese justo que mendigue pan. Así que siempre nosotros vamos a tener el pan de cada día si nosotros confiamos en el Todopoderoso. No tenemos que preocuparnos, el Todopoderoso nos enseña a no tener preocupación por nada, porque la preocupación, si uno se preocupa, no va a resolver el problema, y si deja de preocuparse tampoco lo va a resolver. Se resuelve poniendo toda nuestra carga en la mano de nuestro Salvador. Él dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, es Él el que va a poder hacernos descansar. No es nosotros mismos, no es que nosotros nos angustiemos. Angustiándonos no vamos a resolver nada. Simplemente tenemos que poner en Él nuestra carga, confiar en Él para que puedan ser resueltas. Por eso Él dice, no es la vida más que el alimento. O sea, nosotros estamos vivos ahora mismo. Eso vale más que cualquier alimento que nosotros no tengamos. Nosotros no debemos envidiar los manjares que tienen personas muy poderosas. No debemos envidiar la riqueza que tienen los poderosos. ¿Por qué? Porque la Escritura misma dice que nosotros no sabemos cómo ellos han hecho esa riqueza. Sin embargo, el Todopoderoso a cada quien le provee lo suyo. No es el cuerpo mayor que el vestido. Entonces nosotros tenemos que dar gracias de que yo por lo menos tengo 2 manos, 2 pies, tengo mi cuerpo completo. Y aún el que le falta una parte, tiene que dar gracias porque hay personas que le faltan más. Hay personas que le falta un brazo, pero hay otras que le faltan 2. O sea, siempre hay alguien que está mejor que nosotros y hay alguien que está peor. No solamente debemos compararnos con el que está mejor, que ese es uno del error que tenemos, que siempre nos comparamos con el que está mejor. Mira, fulanito está mejor que yo y no le sirve al Todopoderoso, y yo que le sirvo a Él, ¿por qué estoy así? Pero sin embargo debemos mirar atrás, que hay personas que también le sirven al Todopoderoso, que le falta un brazo, que le falta un pie, que le falta un ojo, que son ciegos, que no hablan. Pero sin embargo, la vida vale más que eso. O sea, hay que dar gracias al Todopoderoso porque estamos vivos. Y porque Él nos provee el pan de cada día. Porque el cuerpo vale más que el vestido. O sea, no que yo no tengo mucha ropa, no debo sentirme mal por eso. Porque tengo el cuerpo que vale más que el vestido. No que yo no tengo la comida de hoy ni la de mañana todavía. No debo sentirme mal por eso, porque la vida vale más que el alimento. Y nos da aquí un ejemplo de que miremos, de que nos fijemos en la hierba del campo, o sea, la hierba que nace, y nosotros podemos ver que esa hierba, que es una hierba mala, la mayoría de la hierba mala le nacen unas flores muy bellas. Y esa hierba del campo, dice aquí el Mesías, que ni aun el rey Salomón, con toda su gloria, con todos sus mantos, podía vestirse tan hermosa como una de ellas. Y si la hierba es así, que hoy es y mañana no es, ¿cuánto más Él nos va a proveer a nosotros todo lo que nosotros necesitemos? Fíjense en las aves, que no siembran, no trabajan, no cosechan. Y sin embargo el Todopoderoso les da su alimento a cada una de ellas todos los días. Entonces, si Él es así, con las hierbas del campo y con las aves del cielo, ¿cuánto más nos proveerá a nosotros la vida eterna? Así que, como leíamos en el principio, torre fuerte es el nombre de Elohim. A Él corre el justo y se siente seguro. El justo se siente confiado en el Todopoderoso. No importa lo que suceda, no importa que el mundo esté de cabeza, nos mantenemos confiados porque nos sentimos seguros en Él. Ahora,
el que confía en su riqueza, cuando empiezan a acontecer cosas en el mundo, empieza a temblar. Porque empieza a pensar en que va a perder su edificio, en que va a perder su dinero, y su confianza está puesta en la riqueza. Sin embargo, la riqueza no han podido salvar a muchísimas personas que se han enfermado de enfermedades terminales. Hay personas que se han enfermado de cáncer, que han sido multimillonarios y no han podido salvar su vida. Por más dinero que han tenido, han usado los mejores médicos del mundo, la mejor ciencia del mundo, los mejores medicamentos del mundo, y no han podido salvar su vida. Han muerto con toda su riqueza. Porque el dinero no es lo que garantiza la vida, no tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, sino el Altísimo, el Todopoderoso es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, y solamente Él puede darnos a nosotros seguridad. Así que este es el mensaje que compartimos en esta mañana, bendiciendo la mañana. Espero que sea de gran bendición en esta mañana para cada una de las personas que nos están escuchando, que solamente podemos estar seguros en el nombre del Elohim de Israel. Solamente ahí podemos tener seguridad y confianza, porque solamente Él puede proveérnosla. Nada de las cosas materiales que podamos alcanzar, que Él no pueda proveer, no trae seguridad. No es malo tener riqueza, lo malo es tener su confianza en la riqueza. Hay que saber que por encima de la riqueza, siempre tenemos que tener nuestra confianza en el Todopoderoso, tener fe en Él y Él hará. La Escritura dice, encomienda a Dios tus planes y Él hará. O sea, no hay que tener preocupación de que tengo estos planes y todavía no se me han realizado. Mantente confiando, que llegado el tiempo, Él lo hará. Porque a veces nosotros pensamos que es en el tiempo de nosotros. Pero como solemos decir en muchas ocasiones, el tiempo de Dios es perfecto. Pero a veces nada más pensamos en eso cuando nos llegan bendiciones. Decimos, el tiempo de Dios es perfecto, pero cuando tenemos que esperar para que cosas sucedan en nuestra vida, entonces hay como que se nos olvida esa expresión. Tenemos que recordar esa expresión en todo tiempo. Que tenemos que trabajar por eso que queremos lograr, pero tenemos que poner todas esas cosas en manos del Todopoderoso, que se realicen si es la voluntad de Él. Porque sí, hay cosas que en la Escritura dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final su camino es camino de muerte. O sea, hay planes que nosotros tenemos que nosotros creemos que son muy buenos, pero tal vez son planes que no nos convienen. Entonces el Todopoderoso mantiene, y a veces puede que convengan en cierto modo, pero no es el momento todavía no estamos preparados para recibir esa bendición. Entonces el Todopoderoso no es que lo alarga el tiempo, sino que ya tiene un tiempo determinado para que tú en ese tiempo te puedas preparar para eso que viene. Hay personas que no le conviene recibir ciertas cosas en determinado momento. Tienen que ser preparados para poder recibirla. Porque si uno no tiene una preparación, uno puede incluso llegar a negar al Todopoderoso. Por eso Salomón dijo, no me des riqueza con la cual yo vaya a negarte y me vaya a olvidar de ti. Tampoco pobreza con la cual yo me vaya a sentir que tú me has abandonado, sino manténme del pan que es necesario cada día. No me des riqueza con la cual yo me aleje de ti, ni pobreza con la cual yo vaya a negarte, sino manténme del pan que es necesario, que es menester cada día. Entonces, eso es algo que hay que tener claro, que a veces el Todopoderoso no nos da algunas cosas porque entiende que eso nos puede alejar de Él. No sé si ustedes han visto personas que son muy activas en la iglesia y de repente reciben un buen trabajito y ya no tienen tiempo para poder hacer lo que antes hacían. Entonces ese trabajo a veces
en vez de ser una bendición, puede ser una maldición para la persona. A veces determinadas cosas que recibimos, en vez de ser una bendición, pueden convertirse en una maldición, porque no tenemos la preparación para poder usarlo de manera correcta. Entonces el Todopoderoso nos va preparando para cuando recibamos esa bendición, podamos estar preparados para darle el mejor uso sin dejar de hacer la voluntad de Él. Así que corramos, le invito a todo el que nos está escuchando que corra con urgencia al nombre del Todopoderoso, porque es una torre fortificada y es un lugar de refugio. El nombre de Elohim es nuestro lugar de refugio. Así que le damos las gracias, le doy las gracias, Humberto, al pastor, por permitirnos tener este mensaje y compartirlo con cada una de las personas que nos escuchan esta mañana. Y espero que haya sido de gran bendición para todas las personas que nos escuchan.